Geometría de flexión del codo. Posición. El paciente permanece en posición supina con la extremidad superior paralela a la línea media lateral del tronco y el antebrazo en la posición anatómica. El brazo está colocado tan cerca del tronco como sea factible. Alineación gonométrica. Brazo fijo. Colocado a lo largo de la línea media lateral del húmero, en la línea con la apófisis acromial de la escápula. Brazo móvil. Colocado a lo largo de la línea media lateral del radio, en línea con la apófisis estiloides del radio. El paciente realiza el movimiento de flexión. Extensión del codo e hiperextensión. Movimiento de 145 grados a 0. Posición. El paciente está en posición supina con el brazo paralelo a la línea media lateral del tronco y el antebrazo supinado. La alineación gonométrica, la estabilización y las precauciones son las mismas descritas para la flexión de la articulación del codo. Pronación radiocubital. El paciente está sentado o permanece en posición supina, con el codo flexionado aproximadamente 90 grados y con el brazo mantenido cerca del lateral del tronco. Alineación gonométrica. Lateral a la apófisis estiloides del cúbito. El brazo fijo se coloca a nivel de la cara dorsal de la muñeca y paralelo al eje largo del húmero. El brazo móvil colocado en línea a través del dorso de la muñeca proximal a las apófisis estiloides. Supinación radiocubital. Movimiento de 0 a 90 grados en supinación. El paciente sentado con el codo flexionado 90 grados y el brazo mantenido cerca del costado. La alineación gonométrica y estabilización son las mismas que las descritas para la pronación. El paciente realiza el movimiento de supinación. Reflejo bicipital. Indicación. La prueba del reflejo bicipital se usa para evaluar la integridad del reflejo inervado por la iris nerviosa C5. Método. El antebrazo del paciente se coloca sobre el antebrazo del examinador del lado opuesto, de manera que el peso del brazo y del antebrazo del paciente sean soportados por el examinador. El codo que vaya a ser examinado se coloca en cierto grado de flexión. El examinador soporta el brazo del paciente por la zona media del codo, coloca el pulgar distalmente en el tendón del bíceps braquial y deprime el tendón, con el extremo triangular del martillo percutor. El examinador se golpea la uña del pulgar al mismo tiempo que deprime el tendón. Para todas las pruebas de reflejo es imprescindible que el paciente esté relajado. Resultados. La respuesta normal es aquella en la cual hay una respuesta flexora del codo en comparación con la del lado no implicado. Reflejo bracorradial. Indicación. La prueba del reflejo bracorradial se usa para evaluar la integridad de la raíz nerviosa C6. Método. La extremidad superior del paciente se coloca como se ha descrito antes para el reflejo del bíceps braquial. Usando la parte ancha del martillo, el examinador golpea la cara radial del antebrazo, justo encima de la apófisis estiloides, sobre el tendón del bracorradial. Resultados. Un reflejo normal mostraría una respuesta flexora del codo. La ausencia de movimiento, así como un movimiento deprimido o exagerado, indica implicación de la raíz nerviosa C6. Reflejo tricipital. Indicación. El reflejo tricipital se asocia con la función de la raíz nerviosa C7. Método.
La posición del paciente es la misma descrita anteriormente. Usando el extremo triangular del martillo de percusión, el examinador da golpecitos sobre el tendón del tríceps proximalmente al olecrano. Resultados. La respuesta refleja normal es la extensión del codo. Las normalidades de este reflejo indican la posibilidad de una lesión de la raíz nerviosa C7. No me consta más. Pruebas para la inestabilidad ligamentaria. Prueba de la acentuación del valgo. Indicación. La prueba de la acentuación del valgo se usa para evaluar la estabilidad del ligamento colateral medial. Método. El codo del paciente se coloca en ligera flexión con el antebrazo supinado. El examinador coloca una mano en la cara lateral de la articulación del codo y la otra medialmente en la porción medial o distal del antebrazo. Es útil rotar la masa de los tejidos blandos del brazo internamente y mantener esta posición durante la prueba. Esto, al no permitir ninguna rotación del hombro, tiende a conseguir una mayor facilidad en la aplicación de una fuerza de valgo. Entonces, el examinador imparte una fuerza del valgo del codo, tirando el antebrazo hacia afuera y utilizando el codo como fulcro. Resultados. La prueba es positiva si el paciente experimenta dolor o si el examinador siente o ve una diferencia en la cara medial del codo. Prueba de la situación del varo. La prueba de la situación del varo evalúa la estabilidad del ligamento colateral lateral. El codo del paciente está ligeramente flexionado y el antebrazo supinado. Una de las manos del examinador se coloca en la cara lateral de la articulación del codo, mientras que la otra está colocada a lo largo del antebrazo radial, en la parte medial o distal de la diáfisis. Es útil rotar extremadamente la masa de tejidos blandos del brazo y mantener una posición durante la prueba. Esto, al no permitir ninguna rotación del hombro, tiene a conseguir una mayor facilidad en la aplicación de una fuerza de varo. Aduciendo el antebrazo, respecto al brazo se aplica una fuerza de varo, usando el codo como fulcro. El dolor o una alteración excesiva de la cara lateral de la articulación son signos positivos. Prueba de sobrecarga de extensión de valgo. Indicación. Esta prueba clínica puede ayudar en la determinación de un osteofito o de un cuerpo perdido como causantes del dolor posteromedial del codo. Método. El paciente estaría colocado en posición supina o bien sentado. El examinador coloca el codo en completa extensión mientras ejerce una acentuación del valgo. Esta combinación de movimientos y fuerzas simula aquellos que ocurren durante la fase de aceleración del movimiento de lanzamiento. Cuando se aplica la fuerza, el examinador debe palpar la cara posteromedial del olecranon en busca de blanduras o de crepitaciones. Resultados. El dolor sobre las caras posterior o posteromedial del olecranon representa una prueba positiva. Casi seguro que ya habrás pensado aunque sea una vez en nosotros. No. Signo de Tinel. Indicación. El signo de Tinel en el codo está diseñado para evaluar la integridad del nervio cubital, por donde desciende en la corredera cubital entre la apófisis olecraniana y el epicóndilo medial. Método. El examinador da golpecitos sobre el nervio cubital a medida que pasa por la corredera cubital. Resultados. Una sensación de calambre en el antebrazo o en la mano durante el trayecto del nervio cubital constituye una prueba positiva, indicando implicación del nervio cubital ya sea en forma de neurona o de neuritis. Prueba de la pinza. Indicación. La prueba de la pinza evalúa la posibilidad de lesión en el nervio interóseo anterior, que sería el resultado del atrapamiento del nervio por su paso entre las dos porciones del músculo pronador redondo. Método. Se le pide al paciente que pince la punta del pulgar con la punta del dedo índice. Resultados. Si el paciente es incapaz de pinzar punta con punta, pero sin embargo pinza aproximando las yemas de las falanges distales, el resultado del test se considera positivo. Prueba de flexión del codo. Indicación. La prueba de flexión del codo se realiza para determinar la presencia del síndrome del canal cubital, en el cual el nervio cubital queda atrapado entre las dos porciones del músculo flexor cubital del carpo. Método.
Para la realización de esta prueba, el paciente estaría colocado sentado, en posición supina o de pie. El codo que vaya a ser examinado se flexiona al máximo y se mantiene en aquella posición durante 5 minutos. La posición de flexión máxima da como resultado un aumento en el túnel cubital, del estiramiento del nervio cubital. Resultados. Una prueba positiva viene indicada por la pronación de rampas o parestesias en el trayecto del nervio cubital en el antebrazo y en la mano. Prueba para el síndrome del pronador redondo. Indicación. Esta prueba está diseñada para evaluar el atrapamiento del nervio mediano por el músculo pronador redondo, que pasa por encima de él. Método. El paciente está sentado con el codo flexionado a 90 grados. El examinador se resiste vigorosamente a la pronación del antebrazo mientras el codo está extendido. Resultados. Una prueba positiva tiene lugar cuando se producen en el antebrazo y en la mano rampas o parestesias en el trayecto del nervio mediano. Prueba para la epicondilitis lateral. Codo de tenista. Método 1. La prueba del método 1 está diseñada para detectar inflamación de la musculatura originada en el epicóndilo lateral o que pasa a su alrededor, mediante la imposición de presión durante la contracción. El antebrazo está pronado y el codo ligeramente flexionado. El examinador se resiste a la extensión de la muñeca y de los dedos de diferentes maneras. Se usan las siguientes posiciones de prueba. Extensión de muñeca y desviación radial para evaluar los extensores radiales largo y corto del carpo. Extensión de la muñeca y desviación cubital para evaluar el extensor cubital del carpo. Extensión de los dedos para evaluar el extensor de los dedos. Un resultado positivo es la aparición súbita de dolor en el origen de los músculos que está contrayéndose, debido a la frecuente implicación patológica del extensor radial del carpo. Es importante diferenciar esta estructura del extensor radial largo del carpo, palpando y reconociendo el lado con dolor específico. Método 2. El método 2 identifica la inflamación de la musculatura extensora de la muñeca y de la mano, originada en el epicóndilo lateral o alrededor de él. Requiere que se efectúe presión sobre la musculatura, ya sea alargándola o estirándola. El examinador extiende el codo y realiza la pronación del antebrazo del paciente, mientras flexiona y desvía simultáneamente la muñeca hacia el cubital. Es importante que estos movimientos se realicen en las amplitudes finales del movimiento, para asegurar el completo estiramiento de la musculatura extensora. Un resultado positivo lo constituye la aparición de dolor en el epicóndilo lateral o cerca de él. El dolor específico puede encontrarse de la manera descrita en la prueba anterior. Pruebas para la epicondilitis medial. Codo de golfista. Método 1. El método 1 se usa para evaluar la inflamación de los tendones flexores comunes de la muñeca, mediante la activación de la musculatura con contracción. Se coloca al paciente con el codo ligeramente flexionado y el antebrazo supinado. A continuación, el examinador resiste la flexión de la muñeca. La aparición de dolor en la región del epicóndilo medial se considera como un resultado positivo. Método 2. El método 2 se usa para identificar la inflamación de los tendones flexores comunes que pasan sobre el codo, imponiendo estrés a través del estiramiento. El antebrazo del paciente está completamente supinado, mientras el examinador coloca el codo y la muñeca en extensión máxima. El dolor sobre el epicóndilo medial indica un resultado positivo de la prueba, al igual que en el método 1. No es posible la localización del tendón flexor específico implicado.